Una mujer de 43 años consulta por un cuadro de cansancio, náuseas y molestias abdominales. Presentaba febrícula. Su orina era de color amarillo oscuro y su abdomen se encontraba distendido y era doloroso a la palpación. Los estudios serológicos demostraron la presencia de anticuerpos inmunoglobulina, LG-M contra el antígeno del núcleo del virus de la hepatitis B, CAG, y la presencia de antígeno de superficie de la hepatitis B, HBsAg, y antígeno E de la hepatitis B, DIE. También presentaba LGG contra el virus de la hepatitis A. 1. L0UE aspectos son comunes a las hepatitis y cuáles son específicos a la debida al virus de la hepatitis B, VHB. 2. LC6mo define la serologfa la evolución de esta enfermedad. 3. ¿LC6mo puede transmitirse esta infección? 4. ¿LC6mo puede prevenirse y tratarse esta infección? Un hombre de 41 años adicto a drogas por vía intravenosa consulta por un cuadro de cansancio. Náuseas y molestias abdominales. Presentaba febrícula. Su orina era de color amarillo oscuro y su abdomen se encontraba distendido y era doloroso a la palpación. Los estudios serológicos demostraron la presencia de anticuerpos LGG contra el HBsAg, pero no se detectaron antígenos de virus de la hepatitis ni otros anticuerpos contra el VHB. El estudio de su suero mediante reacción en cadena de la polimerasa retrotranscriptasa de tacto genoma del virus de la hepatitis C. 5. ¿Le está infectado este paciente por el VHB? ¿Le ha estado el paciente infectado alguna vez por el VHB? 6. ¿Cuál es el pronóstico más probable en este paciente? ¿LY en otros pacientes con la misma infección? 7. ¿LC6mo puede tratarse esta infección? Resúmenes. Virus de las hepatitis. Palabras clave. Hepatitis A. Comienzo agudo / diagonal brusco, picornavirus, fecal oral. Hepatitis B. Transmitida por la sangre, ETS, hepatnavirus, transcriptasa inversa, IEL, CR6-NICA, partícula dañi, HBsAg. Hepatitis C, CR6-NICA, ETS, flavivirus. Hepatitis D, defectivo, virus cooperador de la hepatitis B, enfermedad fulminante. Hepatitis E, fecal oral, comienzo agudo / diagonal brusco, mujeres embarazadas. Biología, virulencia y enfermedad. La hepatopatía define las síntomas. Virus no lípticos. La inmunidad mediada por células causa la sintomatología. Hepatitis A, picornavirus no líptico, comienzo agudo, sin secuelas. Hepatitis B, hepatnavirus, con envoltura, codifica TIL. El seguimiento de la enfermedad se realiza mediante serología. Se cronifica en el 5% de los casos, especialmente en las niños. Riesgo de carcinoma hepatocelular primario, CHP, hepatitis C, flavivirus. Se cronifica en el 70% de las pacientes. Riesgo de CHP y cirrosis tras evolusis 6N prolongada. Hepatitis D, parecido a un viroide, requiere al VHB como virus cooperador. Hepatitis E, virus parecido a las calicivirus, comienzo agudo, sin secuelas, grave en mujeres embarazadas. Epidemiología. VHA, VHE, transmisi 6N fecal oral. VHB, VHC, VHD, se propaga a través de la sangre, los tejidos y el semen, ETS. DIAN 6 éstico. RT-PCR, ELISA. Tratamiento, Prevenci 6N y control. VHA, vacuna inactivada, higiene. VHE, higiene. VHB, vacuna HBsAg de partículas parecidas a virus, cribado de los bancos de sangre, sexo seguro, fármacos antivirales. VHC, cribado de los bancos de sangre, sexo seguro, fármacos antivirales. VHD, vacunasis 6N contra el VHB. El alfabeto de los virus de la hepatitis engloba al menos 6 virus, D, A, E y G, tabla 5.5 En el cuadro 5.5.1 se expone un divertido resumen. A pesar de que en todos los casos el 6 granodiana es el hígado y los síntomas básicos de la hepatitis son semejantes, presentan grandes diferencias en su estructura, mecanismo 1110 de replicasis 6N y mecanismo de transmisión, así como en la evolución 6N temporal y las secuelas de la enfermedad que provocan. Los virus de la hepatitis A y de la hepatitis B, VHA, VHB, son los representantes clásicos de este grupo, mientras que los virus de las hepatitis C, D, E y G, VHC, VHD, el agente delta, VHE, VHG, se denominan virus de la hepatitis no A no B, NAM-B. Existen otros virus que también pueden producir hepatitis. Los virus de la hepatitis infectan y lesionan el hígado provocando los clásicos síntomas de ictericia y secreción de enzimas hepáticas, el virus específico implicado en cada trastorno C.
Puede distinguir por la evolución 6N, la naturaleza y la serología. Del cuadro. Estos virus se diseminan con rapidez debido a que los individuos infectados son infecciosos con anterioridad a la aparición 6N de la sintomatología o incluso sin llegar a presentarla en absoluto. La hepatitis A, que a veces se conoce como hepatitis infecciosa, y está provocada por un picornavirus, un virus de ácido ribonucleico, ARN2, se transmite por vía fecal oral. 3. Tiene un periodo de incubación 6N de aproximadamente un mes, tras el cual aparecen bruscamente síntomas de ictericia. 4. No provoca una afección 6NCR6 nica del hígado, y 5. Rara vez da ingen a un cuadro mortal. La hepatitis B, antiguamente conocida como hepatitis sérica, 1, es causada por un hepatnavirus con un genoma de ácido desoxirribonucleico, ADN, 2. Se transmite por vía parenteral a través de sangre o agujas, por contacto sexual y por vía perinatal. Tres. Tiene un periodo medio de incubación 6N de aproximadamente 3 meses tras el cual aparecen síntomas de ictericia progresiva. 4. Va seguido de hepatitis crónica en el 5,10% de los pacientes. Y 5. Se ha relacionado causalmente con el carcinoma hepatocelular primario, CHP. Más de un tercio de la población 6N mundial se ha infectado por el VHB, lo que origina entre 1 y 2 millones de muertes al año. Sin embargo, la incidencia de la infección 6N por el VHB se está reduciendo, especialmente en los lactantes, gracias al desarrollo y uso de la vacuna de subunidades contra este virus. El VHC también está muy extendido. Existen más de 170 millones de portadores de la enfermedad con infección 6NCR6 nica. El VHC se transmite por las mismas vías que el VHB, pero provoca infecciones CR6 nicas con mayor frecuencia. El VHC también aumenta el riesgo de sufrir CHP. El VHC es un flavivirus con un genoma de ARN. El VHG también es un flavivirus y menor que la lugar A. Infecciones CR6 nicas. El VHE es un virus entérico encapsulado de otra familia, con un genoma de ARN, que origina una enfermedad semejante a la asociada al VHA. La hepatitis D, o hepatitis delta, es peculiar debido a que precisa de un VHB que se replique activamente como virus auxiliar, por lo que solamente afecta a pacientes con infección 6N activa por el VHB. El VHB proporciona la envoltura para el ARN D, VHD y sus antígenos. El VHD agrava la sintomatología provocada por el VHB. Todo lo que quieres saber sobre los virus de las hepatitis al estilo del Dr. Seuss, de K.S. Rosenthal. Hepatitis A, B, C, hepatitis D, E, G. El hígado es la diana, pero la respuesta inmunitaria me dan a el hígado sufre de la A a la G. Si el virus te comes no se quedará e ella desaparecerán caca. Agua y marisco te dan el AS es el virus agudo que se va las embarazadas temen al E es mortal pero no para mí. B. SAI también de sangre. Tejidos y semen portan las 3B y se no me abandonan CHP par SAI B en las bebés. CR6 Nico par BH allí par doquier. Anti-HBS y fuera enfermedad las vacunas lo consiguen. Ya verás trata la RT del B vacuna para OV peligro de la A a la G0 ojos amarillos tendréis. Virus de la hepatitis A. El VHA provoca una hepatitis infecciosa que se transmite por vía fecal oral. Las infecciones por el VHA acostumbran a ser el resultado de consumo de agua contaminada, marisco u otro tipo de alimentos. El VHA es un picornavirus que anteriormente se denominaba Enterobaire 72, pero que se ha reclasificado en un nuevo género, Heparnavirus, basándose en su exclusivo genoma. Estructura. El VHA tiene una cápside desnuda icosaédrica de 27 nm que rodea un genoma de ARN monocatenario de sentido positivo constituido aproximadamente por 7.470. Nuclei 62, FIC 551. Al tratarse de un picornavirus, el genoma de VHA tiene una proteína VPG unida al extremo 5 minutos y una secuencia de poliadenilato, unida al extremo 3 minutos. La cápside es aún más estable al ácido y otros tratamientos que la de otros picornavirus, cuadro 552. Solamente existe un serotipo de VHA. Replicasi 6N. El VHA se replica de manera semejante a otros picornavirus, VCAP46. Interacciona de manera específica con el receptor celular de VHA glucoproteína 1, RBA1, también conocido como inmunoglobulina de linfocitos T y protefna de dominio de mucina, TIM1, expresado en los hepatocitos y en los linfocitos T.
La estructura de RBA1 puede variar entre diferentes individuos, de modo que ciertas formas específicas se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, a diferencia de otros picornavirus, el VHA no es citolítico y se libera por exocitosis. Los cultivos de laboratorio de VHA se han adaptado al crecimiento en estirpes celulares primarias y continuas de riñón de mono, pero las cepas clínicas son difíciles de cultivar en cultivos celulares. Patogenia. El VHA se ingiere y es probable que llegue a la circulasis 6N sanguínea a través de revestimiento epitelial de la bucofaringe o los intestinos para alcanzar su objetivo, las células parenquimatosas del hígado, FIC552. El virus se replica en los hepatocitos y en las células de Kapfer. En estas células se producen virus que después se secretarán con la bilis y desde ahí llegarán a las heces. Cuadro 55A2. Características del virus de la hepatitis A. Estable A. Acidez a pH 1 disolventes, éter, cloroformo, detergentes, agua salada, aguas triancas, meses, DC casi 6N, estable. Temperatura, 4, C durante semanas, estable 56 grados centígrados durante 30 minutos, estable 61 grados centígrados durante 20 minutos, inactivasis 6N parcial. Inactivado con clorasis 6N adecuada del agua potable formal, 0,35%, 37 grados centígrados, 72 horas, ácido peracenco, 2%, 4 horas, propiolactona, 0,25%, 1 ARA, radiasis 6N ultravioleta, 2W/cm2/min. El virus se elimina en grandes cantidades con las heces, aproximadamente 10 días antes de que aparezcan síntomas de ictericia o se puedan detectar anticuerpos. El VHA se replica lentamente en el hígado sin producir efectos citopáticos manifiestos. A pesar de que el interferón limita la replicación vírica, se necesitan los linfocitos citolíticos naturales y los linfocitos T citotóxicos para destruir las células infectadas. Los anticuerpos, el complemento y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también facilitan la eliminasis 6N virus y la inducción de la inmunopatología. La ictericia, resultado de las lesiones hepáticas, aparece cuando se pueden detectar las respuestas inmunitarias celulares y humoral contra el virus. La protexis 6N conferida por los anticuerpos contra una nueva infección 6N dura toda la vida. La patología hepática provocada por la infección por el VHA no se puede distinguir histológicamente de la causada por el VHB. Es muy probable que esté relacionada con la inmunopatología y no se trate de una citopatología inducida por el virus. Sin embargo, a diferencia de VHB, el VHA es incapaz de iniciar una infección crónica y no está relacionado con el cáncer de hígado. Factores de la enfermedad /víricos. Las XPCOEs de los virus son muy resistentes. Epidemiología. Aproximadamente el 40% de los casos agudos de hepatitis se asocian al VHA. Cuadro 553. En una comunidad el virus se disemina con rapidez debido a que la mayoría de los individuos infectados son infecciosos entre 10 y 14 días antes de que aparezcan los síntomas, y el 90% de los niños infectados y entre el 25 y el 50% de los adultos presenta infecciones inaparentes, aunque productivas. El virus se elimina con las heces en grandes cantidades y se difunde por la vía fecal oral. El virus se disemina a través de cuadro 55. C0O. Agua contaminada, los alimentos y las manos sucias. El VHA es resistente a los detergentes, el pH ácido, pH 1, y las temperaturas de hasta 60 grados centígrados, y puede sobrevivir durante muchos meses en agua dulce y salada. Las aguas residuales sin tratar o tratadas incorrectamente pueden contaminar el agua corriente y el marisco. Los mariscos, especialmente las almejas, las ostras y los mejillones, son una importante fuente de virus como consecuencia de su eficaz actividad filtradora, por lo que pueden concentrar las partículas víricas incluso a partir de soluciones diluidas. Este fenómeno quedó muy claro en la epidemia de VHA que se produjo en Shanghái, China, en 1988, cuando 300.000 individuos se infectaron con el virus tras consumir almejas procedentes de un río contaminado. Los brotes de VHA suelen originarse a partir de un origen cornum, por ejemplo, agua corriente, restaurante, guardería. La diseminación asintomática y el prolongado periodo de incubasis 6N. 15 a 40 días, dificultan la identificación 6N de dicho origen. Las guarderías son una importante fuente de diseminasis 6N de virus entre los niños y sus padres.
Otro problema radica en la circulasis 6N diaria de un gran número de nifios y personal en las escuelas infantiles, por lo que el número de contactos con riesgo de contraer una infección 6N por el VHA en una sola guardería puede ser muy alto. Las infecciones por el VHA son relativamente frecuentes, y su incidencia es mayor en condiciones de higiene deficientes y hacinamiento. La mayoría de los individuos infectados por el VHA en los países en vías de desarrollo son nifios que tienen un cuadro moderado para después adquirir una protexis 6N inmunitaria durante toda la vida contra nuevas infecciones. En Estados Unidos la incidencia ha disminuido notablemente con el uso de la vacuna. Enfermedades clínicas. Los síntomas provocados por el VHA son muy similares a los provocados por el VHB y se deben a las lesiones hepáticas producidas por la respuesta inmunitaria. Los síntomas aparecen bruscamente entre 15 y 50 días después de la exposición, se intensifican durante 4 a 6 días antes de comienzo de la fase ictérica, ictericia, y pueden durar hasta 2 meses, FIC 553. Los síntomas iniciales consisten en fiebre, astenia, náuseas, pérdida de apetito, bornitos y dolor abdominal. La orina oscura, bilirrubinuria, las heces pálidas y la ictericia pueden acompañarse de dolor abdominal y prurito. Tal como se ha comentado previamente, la enfermedad es más moderada en los nifios que en los adultos y suele ser asintomática. La ictericia se observa en el 7,080% de los adultos, pero tan solo en el 10% de los nifios, menor que 6 afios. Durante el periodo de ictericia la intensidad de los síntomas va disminuyendo. La diseminación de virus a través de las heces precede en unos 14 días a la aparición de los síntomas, y se detiene al cesar estos. En el 99% de los casos se consigue una curasis 6N completa de los casos a las 2-4 semanas de inicio. La hepatitis fulminante de la infección 6N por el VHA afecta de 1 a 3 individuos de cada 1,000 y su tasa de mortalidad es de 80%. A diferencia de VHB, rara vez se producen síntomas relacionados con la formación de complejos inmunitarios, por ejemplo, artritis, exantema, en personas infectadas por el VHA. Cuadro 554 características propias de los hepatnavirus. DIAN 6 estico de laboratorio. El DIAN 6 estico de la infección 6N por el VHA generalmente se basa en la evolución cronol 6, GIC de la sintomatología clínica, la identificación de una fuente infectada conocida, lo que es más fiable, los resultados obtenidos con análisis serol 6 gicos específicos. La mejor forma de identificar una infección 6N aguda por el VHA consiste en la detección de la IgM anti-VHA mediante un análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas, ELISA, o radioinmunoanálisis. El aislamiento de virus no se intenta debido a que no existen sistemas eficaces de cultivos tisulares para ello. Tratamiento, prevencis 6N y control. La diseminasis 6N de VHA se reduce al interrumpir la transmisión 6N fecal oral de virus. Esto se consigue evitando el consumo de comida o agua potencialmente contaminadas, y especialmente, de marisco crudo. El lavado correcto de las manos, sobre todo en guarderías, hospitales mentales y otras instalaciones sanitarias, reviste una importancia clave. En general, el tratamiento con cloro de agua potable basta para eliminar el virus. La profilaxis con inmunoglobulina sérica administrada antes o al principio de periodo de incubación, es decir, menos de 2 semanas después de la exposición, tiene una eficacia de 80 al 90% en la prevención de la aparición de enfermedad clínica. La administración de una vacuna inactivada contra el VHA está recomendada en todos los nifios mayores, de 1 a FIO y en los adultos de alto riesgo de infección 6N, incluidos aquellos que van a viajar a regiones endérmicas, los drogadictos por vía intravenosa. Y los hombres homosexuales. La vacuna se administra en 2 dosis, separadas 6 meses entre sí, y puede administrarse con la vacuna de VHB. En China se utiliza una vacuna atenuada contra el VHA. Tan solo existe un serotipo de VHA, y el virus solamente infecta a los seres humanos, factores que ayudan a garantizar el éxito de un programa de vacunasis 6N. Virus de la hepatitis B. T. 22NMI. Antígeno de superficie de la hepatitis B. El VHB es el principal representante de los hepatnavirus. En esta familia se incluyen otros miembros, cuadro 554, como los virus de la hepatitis de la marmota, de la ardilla y de pato. Estos virus tienen tropismos tisulares y un abanico de hospedadores limitados. El VHB infecta el hígado y, en menor medida, los rifiones y el páncreas de ser humano y el chimpancé. Los adelantos de la biología molecular han hecho posible estudiar el VHB a pesar de su limitado abanico de hospedadores y de la carencia de un sistema de cultivos celulares adecuado para su crecimiento in vitro.
Estructura. El VHV es un virus de ADN pequeño con envoltura que presenta varias propiedades poco comunes. SIG554. En concreto, su genoma es una pequeña cadena circular de ADN parcialmente bicatenario formado por tan solo 3.200 bases. A pesar de ser un virus de ADN, el VHV codifica una T y se replica mediante un intermediario de ARN. El virion, también denominado partícula dañi, tiene un diámetro de 42 nm. Su estabilidad es excepcionalmente elevada para un virus con envoltura. Los virions resisten al tratamiento. Con éter, el pH bajo, la congelación y el calor moderado. Estas características facilitan la transmisión de una persona a otra y dificultan la desinfección adecuada. El virion del VHV contiene una proteína sinasa y una polimerasa con actividad de T-ribonucleasa H, una proteína P adherida al genoma que está rodeada de antígeno del núcleo, core, de la hepatitis B y CAG, y una envoltura que contiene la glucoproteína D. Antígeno de superficie de la hepatitis B, HBsAg. Una proteína del antígeno E de la hepatitis B y comparte la mayor parte de su secuencia de proteínas con CAG, pero las células la procesan de forma distinta. Se secreta principalmente hacia el suero, no se autoensambla, como los antígenos de la capside, y expresa distintos determinantes antigénicos. En el suero de las personas infectadas se liberan partículas que contienen HBsAg, las cuales superan el número de virions. Estas partículas pueden ser esféricas, aunque menores que la partícula dañe, o bien filamentosas, VFIG554. Son inmunogénas y se emplearon en la primera vacuna comercial contra VHV. El HBsAg, inicialmente denominado antígeno Australia, incluye 3 glucoproteínas, L, Ma y S, codificadas por el mismo gen y leídas en el mismo marco de lectura, pero traducidas a proteínas a partir de distintos codones AUG, adenina, uracilo, guanina, de inicio. La glucoproteína S, GP27, de 24 a 27 cada, está incluida completamente en la glucoproteína M, GP36, de 33 a 36 cada, que a su vez está contenida en la glucoproteína L, GP42, de 39 a 42 cada. Todas ellas comparten las mismas secuencias de aminoácidos en su extrema terminal. En el virion se encuentran las 3 formas de HBsAg. La glucoproteína S es el componente principal de las partículas de HBsAg. Se asocia de forma espontánea en partículas esféricas de 22 nm que se desprenden de las células, las partículas filamentosas de HBsAg encontradas en el suero. Contienen esencialmente glucoproteína S y pequeñas cantidades de glucoproteínas M y L, así como otras proteínas y lípidos. Las glucoproteínas de HBsAg contienen determinantes específicos de grupo, denominados A, y determinantes específicos de tipo D. VHB, denominados DOI, y WOR. La combinación de estos antígenos, por ejemplo, AB, AYV, ADIAR, ER, da lugar a 8 subtipos de VHB que constituyen útiles marcadores epidemiológicos. Curasis 6N. Y cirrosis I. Y replicasis 6N. La replicasis 6ND. VHB es peculiar debido a diversos motivos. V4554. En primer lugar, el VHB tiene un tropismo por el hígado muy definido. Su pequeño genoma también impone restricciones, como ilustran sus características de transcripción y traducción. Además, el VHB se replica a través de un intermediario de ARN y produce y secreta partículas que actúan como señuelos antigénicos, HBsAg, FIG555. La adición de VHB a los hepatocitos está mediada por las glucoproteínas HBsAg. Se ha propuesto la participación de diversos receptores de las células hepáticas, como el receptor de transferrina, el receptor de asialoglucoproteína y la anexina V hepática humana. No se conoce el mecanismo de entrada, pero el HBsAg se une a la albúmina sérica humana polimerizada y a otras proteínas séricas, y la unión y la captación de estas proteínas puede facilitar la captación de virus por las células hepáticas. Cuando penetra en la célula hospedadora, la nucleocapside introduce el genoma en el núcleo, donde la cadena parcial de ADN se completa para transformarse en un círculo completo de ADN bicatenario. La transcripción de genoma está controlada por elementos celulares de transcripción que se encuentran en los hepatocitos. El ADN se transcribe en 3 clases principales, 2.100, 2.400 y 3.500 bases, y 2 clases secundarias, 900 bases, de ARN mensajeros, ARNM, superpuestos, FIG556. El ARNM de 3.500 bases tiene una longitud mayor que el genoma. Codifica los antígenos HBC y HB, la polimerasa.
y un cebador proteico para la replicación de ADN, además de servir de molde para la replicación de genoma. Las HBC y HB son proteínas similares que se producen a partir de distintos codones de inicio en fase de ARNM relacionados. Esto hace que haya diferencias en su procesamiento y estructura, con liberación del antígeno HB e incorporación del antígeno HBC al VIR6N. La proteína HB mantiene una secuencia de señalización que la dirige al retículo endoplásmico y a la vía secretora. Igualmente, el ARNM de 2.100 bases codifica las glucoproteínas pequeñas y medianas a partir de distintos codones de inicio coordinados. El ARNM de 2.400 bases que codifica la glucoproteína mayor se superpone al ARNM de 2.100 bases. El ARNM de 900 bases codifica la proteína X que estimula la replicación vírica como transactivadora de la transcripción y como una proteína sinasa. La replicasi 6ND. Genoma empieza con la producción 6N de un ARNM de 3.500 bases de longitud, mayor que el genoma. Se halla en la nucleocápside de COR que contiene la ADN polimerasa dependiente de ARN, proteína P. Esta polimerasa tiene actividad de ti-ribonucleasa H, pero el VHB carece de la actividad integrasa observada en la enzima de los retrovirus. El ARN de 3.500 bases actúa como molde para la síntesis de una molécula de ADN de cadena negativa a partir de un cebador proteico de la proteína P que permanece unido al extrema 5 minutos mediante un enlace covalente. Después de esto, el ARN es degradado por la actividad ribonucleasa H a medida que se sintetiza el ADN de cadena positiva a partir de molde de ADN de sentido negativo. Figura 55. Sin embargo, este proceso es interrumpido por la adquisición 6N de envoltura de la nucleocápside en las membranas de retículo endoplasmático que contienen HBsAg, capturando de esta manera genomas que contienen una cadena de ADN circular completa y una incompleta. A continuación 6N, el VIR6N y las partículas que contienen HBsAg abandonan el hepatocito por exocitosis sin destruir la célula. Todo el genoma se puede integrar en la cromatina de la célula hospedadora. A menudo, en el citoplasma de las células que contienen AON integrado de VHB se puede detectar HBsAg, pero no otras proteínas. No se conoce el significado de genoma de ADN integrado en la replicasi 6N de virus, aunque se ha encontrado ADN vírico integrado en células de carcinomas hepatocelulares. J mayor que carita riéndose. Patogenia e inmunidad. El VHB puede provocar una enfermedad aguda o CR6-nica, sintomática o asintomática. El hecho de que se produzca uno u otro de estos FEN6- parece depender de la respuesta inmunitaria de la persona a la infección 6N, FIC557. La principal fuente de virus infecciosos es la sangre, aunque el VHB se puede encontrar en el semen, la saliva, la leche, las secreciones vaginales y menstruales y el líquido amniocístico. La forma más eficaz de adquirir el VHB es por inoculasis 6N directa de virus en la sangre, FIC558. Otras vías habituales pero menos eficaces de infección 6N son el contacto sexual y el parto. El virus empieza a replicarse en los hepatocitos en el plazo de 3 días desde su adquisición 6N, con mínimo efecto citopático. Puede que los síntomas no se observen hasta 45 días después o más, porque su causa es principalmente inmunopatol 6-GIC. La dosis infectante, la vía de infección 6N y la persona determinan el periodo de incubación 6N. La infección 6N evoluciona durante un periodo relativamente prolongado sin provocar lesiones hepáticas. Por ejemplo, elevación 6N de los valores de enzimas hepáticas o sintornas. Las copias del genoma del VHB se integran en la cromatina del hepatocito y pueden permanecer latentes. La acumulación 6N intracelular de formas filamentosas de HBsAg puede originar la citopatología de vidrio esmerilado del hepatocito característica de la infección 6N por el VHB. Las partículas de HBsAg continúan siendo secretadas en sangre incluso después de que haya finalizado la producción 6N de Bayerians y hasta la desaparición 6N de la infección 6N. Un individuo es infeccioso cuando pueden detectarse en sangre las componentes HBsAg y VIEC del virus 6N. La inmunidad celular y la inflamación 6N son las responsables de la aparición 6N de los síntomas y la resolución 6N eficaz de la infección 6N por el VHB tras la destrucción 6N de los hepatocitos infectados. Una respuesta insuficiente de los linfocitos T contra esta infección 6N generalmente provoca sintomas moderados, la incapacidad de eliminar la infección 6N y la aparición 6N de la hepatitis CR6-nica, VFIC557.
La infección 6N-CR6-NICA también disminuye la concentración 6N de linfocitos TCDs, lo que impide la destrucción 6N de las células infectadas. Los anticuerpos, generados por la vacuna, pueden conferir protección 6N contra la infección 6N inicial al evitar la entrada del virus en el hígado. En una fase ulterior de la infección 6N, las abundantes moléculas de HBsAg en el suero se unen a los anticuerpos neutralizantes e inhiben su axi 6N, lo que limita su capacidad para curar una infección 6N. Los inmunocomplejos formados entre HBsAg y anticuerpos anti-TIFs contribuyen a la aparición 6N de las reacciones de hipersensibilidad, tipo 3, lo que provoca problemas como vasculitis, artralgias, exantema y lesiones renales. Los anticuerpos contra HBC y HB presentes en el suero no son protectores. La proteína BIC, como el HBsAg, es liberada al suero y durante su producción 6N los antibiac se unen al antígeno y son indetectables. El antígeno HBC se encuentra presente en las células o los virions y es inaccesible a los anticuerpos, si hay circulantes en sangre. Como resultado, los anti-TIF son detectables tras su producción 6N, a lo largo y después del curso de la infección 6N. Los lactantes y niños pequeños todavía tienen una respuesta inmunitaria celular inmadura y su capacidad de eliminar la infección 6N es inferior, pero presentan un número menor de lesiones tisulares y síntomas más moderados. Hasta el 90% de los lactantes infectados durante el periodo perinatal se convierten en portadores CR6 nicos. En este grupo de población 6N la replicasi 6N vírica se mantiene a lo largo de un periodo prolongado. Durante la fase aguda de la infección, el parénquima hepático sufre cambios degenerativos consistentes en hinchazón 6N celular y necrosis, especialmente en los hepatocitos que rodean la vena central de un L6 bulo hepático. El infiltrado celular inflamatorio está compuesto principalmente por linfocitos. La resolución 6N de la infección 6N hace posible la regeneración 6N del parénquima, las infecciones fulminantes, la activación 6N de infecciones CR6 nicas o la coinfección 6N por el agente delta pueden ocasionar lesiones hepáticas permanentes y cirrosis. Síntomas: curasis 6N. Enfermedades por inmunocomplejos. IT. Inmunocomplejos. Epidemiologfa. En IIV. Más de 12 millones de personas se han infectado por VHB, 1 de cada 20, y cada afro se producen 5.000 fallecimientos. A nivel mundial, 1 de cada 3 personas está infectada por VHB y se producen aproximadamente un 1.006N de muertes anuales. Más de 350 millones de personas sufren infección 6N-CR6-NICA por el VHB en todo el mundo. En los países en vías de desarrollo, hasta un 15% de la población 6N puede infectarse al nacer o durante la infancia. Se han observado tasas elevadas de seropositividad en Italia, Grecia, África y el sudeste asiático. SIC 559. En algunas zonas del mundo, sur de África y sudeste asiático, la tasa de seroconversis 6N alcanza hasta el 50%. En estas regiones el CHP, una secuela a largo plazo de la infección 6N, también es endémico. Los numerosos portadores CR6 nicos asintomáticos que llevan el virus en la sangre y en otras secreciones corporales facilitan la diseminación 6N del virus. En Estados Unidos, entre el 0,1 y el 0,5% de la población 6N global son portadores CR6 nicos, aunque esto es muy poco comparado con muchas zonas del mundo. La Candidíasis 6N de portador puede durar toda la vida. El virus se transmite por las vías sexual, parenteral y perinatal. La transmisión 6N tiene lugar a través de transfusión de sangre y hemoderivados contaminados, agujas compartidas, acupuntura, piercing o tatuajes, o por contactos personales muy íntimos que impliquen intercambio de semen, saliva y secreciones vaginales, por ejemplo, relaciones sexuales, parto, VFIC 558. El personal médico corre el riesgo de sufrir accidentes como pinchazos de agujas o de instrumentos afilados. En el cuadro 555 se ofrece una lista de personas de alto riesgo. La promiscuidad sexual y el consumo de drogas son los principales factores de riesgo de la infección 6N por el VHB. El VHB se puede transmitir a los recién nacidos por contacto a través de la sangre de la madre durante el parto y con la leche materna. Los recién nacidos de madres positivas CR6 NICA son los que corren el mayor riesgo de infección 6N. El cribado Serol 6 Gico de las unidades donadas en los bancos de sangre ha reducido mucho el riesgo de adquirir el virus con sangre o hemoderivados contaminados. Los hábitos sexuales más seguros adoptados para prevenir la transmisión 6N del virus.
de la inmunodeficiencia humana, VIH, y la administración 6N de la vacuna del VHV también han contribuido a la reducción de la transmisión 6N y la incidencia del VHV. Una de las principales preocupaciones sobre el VHV es su asociación al CHP. Este tipo de carcinoma probablemente provoca entre 250.000 y 1 millón de muertes al año en todo el mundo, en EUV. Al CHP se le atribuyen aproximadamente 5.000 muertes al año. Enfermedades self-nicas infecci 6N aguda. Tal como se ha observado, la presentación 6N clínica de VHV en los niños es menos grave que en los adultos, y la infección 6N puede ser incluso asintomática. Hasta en el 25% de los infectados por el VHV aparece una enfermedad clínicamente manifiesta. FIX 5510 a 5512. La infección 6N por el VHV se caracteriza por un periodo de incubación largo y un inicio insidioso. Durante el periodo prodrómico puede haber síntomas como fiebre, malestar y anorexia, seguidos de náuseas, vómitos, malestar intestinal y escalofríos. Poco después aparecen los síntomas clásicos de ictericia debida a la lesión hepática, por ejemplo, ictericia, orina oscura, heces claras. La recuperación se caracteriza por reducción de la fiebre y recuperación 6N de apetito. Aproximadamente en el 1% de los pacientes con ictericia se produce una hepatitis fulminante que puede ser mortal. C. Caracteriza por síntomas más graves e indicios de lesión hepática grave, como ascitis y hemorragia. La infección por el VHV puede favorecer la aparición de reacciones de hipersensibilidad por inmunocomplejos de HBsAg y anticuerpos. Estas pueden producir exantema, poliartritis, fiebre, vasculitis necrosante aguda y glomerulonefritis. Malestar 95% mayor que. Infecci 6NCR6 NICA. La hepatitis crónica afecta al 5,0% de las personas con infecciones por el VHV, habitualmente tras un cuadro inicial moderado o inaparente. Aproximadamente una tercera parte de estos pacientes padece hepatitis crónica activa con destrucción continua de hígado que produce destrucción hepática, cirrosis, insuficiencia hepática o CHP. Los 2/3 restantes presentan hepatitis pasiva crónica y cuadro 55 a 5. Es más probable que sufran complicaciones. La hepatitis CR6 NICA puede detectarse de forma casual con el hallazgo de concentraciones elevadas de enzimas hepáticas en un análisis sanguíneo rutinario. Los individuos con infección 6NCR6 NICA son la fuente principal de diseminasis 6ND virus y corren el riesgo de padecer un cuadro fulminante si sufren una coinfección 6N por el VHD. Síntomas y antic. Carcinoma hepatocelular primario. La Organización 6N Mundial de la Salud estima que el 80% de los casos de CHP se puede atribuir a infecciones CR6 NICAS por el VHV. El genoma de VHV está integrado en las células de CHP, las cuales expresan antígenos de VHV. El CHP acostumbra a ser mortal y es una de las 3 causas más habituales de mortalidad por cáncer en el mundo. En Taiwán, por lo menos el 15% de la población 6N es portadora del VHV, y cerca de la mitad muere debido a CHP o cirrosis. El CHP, al igual que el cáncer cervical, es un cáncer humano que se puede prevenir con una vacuna. El VHV puede inducir el CHP estimulando la reparación 6N continua de hígado y el crecimiento celular como respuesta a las lesiones tisulares y a la inflamación 6N o bien, integrándose en el cromosoma de la célula hospedadora para estimular de manera directa la proliferación 6N celular. Esta integración 6N podría favorecer el reordenamiento genético o adjuntar promotores víricos a los genes que controlan el crecimiento celular. Alternativamente, una proteína codificada por el gen XVHV podría transactivar, poner en marcha, la transcripsis 6N de las proteínas celulares y estimular el crecimiento celular. La presencia de genoma de VHV puede permitir una mutasis 6N subsiguiente que estimule la carcinogenia. El periodo de latencia entre la infección 6N por el VHV y el CHP puede ser corto, de unos 9 años, o llegar a alcanzar hasta 35 años. Diagnóstico de laboratorio.
El diagnóstico inicial de hepatitis se puede hacer basándose en la sintomatología clínica y en la presencia de enzimas hepáticas en la sangre, VFIC55No2. Sin embargo, la serología de la infección 6N por el VHB describe la evolución 6N y la naturaleza de la enfermedad, tabla 552. Las infecciones agudas y CR6-nicas por el VHB se pueden distinguir por la presencia de HBsAg y BEC y por el patrón de anticuerpos contra cada antígeno concreto de VHB. Los HBsAg y BEC se secretan en sangre durante la replicación vírica. La detección 6N del BEC guarda una correlación 6N. 981. Mejor con la presencia de virus infeccioso. Una infección crónica o no curada se puede distinguir por el hallazgo continuado de BEC, HBsAg o ambos, así como por la ausencia de anticuerpos detectables contra estos antígenos. Los anticuerpos contra el HBsAg indican la resolución 6N de la infección 6N o que el individuo ha sido vacunado. Los inmunocomplejos de BEC y HBsAg con anticuerpos inhiben la producción 6N de anticuerpos y dificultan la detección 6N de antígeno en el complejo. Aunque por diferentes motivos, HBsAg/antivirus y Clark Kent/Superman nunca pueden verse juntos a la vez. Los anticuerpos contra el CAG indican una infección 6N actual o antigua por el VHB y la detección 6N de IgM anti-HBC es el mejor método para diagnosticar una infección 6N aguda reciente, especialmente mientras la infección 6N está siendo resuelta y durante el periodo en el que no se pueden detectar HBsAg ni antivirus, periodo ventana. La cantidad de virus en sangre puede determinarse por análisis cuantitativos de genoma empleando la reacción 6N en cadena de la polimerasa, PCR, y técnicas relacionadas. El conocimiento de la carga vírica puede ayudar a seguir la evolución de la infección 6N crónica por el VHB y la eficacia del tratamiento antiviral. Tratamiento. Prevención 6N y control se puede administrar inmunoglobulina contra la hepatitis B durante la semana siguiente a la exposición y a los recién nacidos de madres positivas a HBsAg con el fin de evitar, aliviar la enfermedad. La infección crónica por el VHB se trata con fármacos con actividad contra la polimerasa, por ejemplo, lamivudina, entecavir, telvibudina o tenofovir, que son inhibidores de la T del VIH, o bien por medio de análogos de nucleósidos como adefovir dipivoxil y famciclovir. Estos tratamientos autorizados por la Food and Drug Administration, FDA, estadounidense se administran a lo largo de un periodo de 1 afio. Desafortunadamente pueden aparecer resistencias a los fármacos antivirales. Asimismo, el interferón apegilado puede ser eficaz si se administra durante al menos 4 meses. La transmisión del VHB en sangre o hemoderivados se ha reducido enormemente mediante el cribado de la sangre donada. Con respecto a la presencia de HBsAg y antic, también se han hecho esfuerzos para prevenir la transmisión del VHB consistentes en fomentar las prácticas sexuales seguras y evitar los estilos de vida que facilitan la diseminación del virus. Los individuos habitualmente en contacto dentro del hogar y las parejas sexuales de los portadores del VHB corren un riesgo mayor, así como los pacientes de hemodiálisis, los receptores de mezcla de plasmas, los profesionales sanitarios expuestos a contacto con sangre y los recién nacidos de madres portadoras del VHB. Se recomienda la vacunación 6N en lactantes, nifios y especialmente personas de grupos de riesgo. V cuadro 555. La vacunación es útil incluso tras la exposición en recién nacidos de madres positivas a HBsAg, individuos expuestos de manera accidental, ya sea por vía transcutánea o transmucosa, a sangre o secreciones de una persona positiva a HBsAg. La vacunación 6N de las madres debería hacer descender la incidencia de la trans. Misión a los lactantes y niños de más edad, reduciendo también el número de portadores crónicos de VHB. La prevención del VHB crónico reducirá la incidencia de CHP. Las vacunas contra el VHB son partículas parecidas a virus. La primera vacuna frente al VHB era un derivado de partículas HBsAg humanas de 22 nm obtenidas de individuos con infección 6N crónica. La vacuna actual se obtuvo por ingeniería genética mediante la inserción de un plásmido que contiene el gen S del HBsAg en una levadura, Saccharomyces cerevisiae. La proteína forma espontáneamente partículas, lo cual incrementa su inmunogenicidad. La vacuna se debe administrar en una serie de 3 inyecciones. La segunda y la tercera se administrarán 1 y 6 meses después de la primera. El único serotipo y la limitación 6N de hospedadores. El ser humano ayudan a garantizar el éxito de un programa de vacunación. Las precauciones universales con sangre y líquidos corporate se aplican para limitar la exposición al VHB. Se asume que todos los pacientes presentan la infección 6N. Se necesitan guantes para manipular sangre y líquidos corporates. También es necesario utilizar ropa protectora y gafas. Se deben tener precauciones especiales con las agujas y los instrumentos cortantes.
Los materiales contaminados con el VHV se pueden desinfectar con soluciones de lejía al 10%, pues a diferencia de la mayoría de virus con envoltura, el VHV no se inactiva con facilidad con los detergentes. Virus de las hepatitis C y G. El VHC se identificó en 1989 tras el aislamiento de un ARN vírico a partir de un chimpancé infectado por sangre de una persona con NAM-B, hepatitis no A no B. El ARN vírico obtenido a partir de la sangre fue convertido en ADN por una transcriptasa inversa. Se expresaron sus proteínas y se utilizaron anticuerpos de personas con NAM-B para detectar las proteínas víricas. Estos estudios condujeron al desarrollo de pruebas ELISA, Gen 6 micas y de otro tipo para la detección del virus, que aún no se puede cultivar en cultivos tisulares. El VHC es la causa principal de las infecciones por virus NAM-B, y era la principal causa de hepatitis post-transfusión con anterioridad al cribado habitual de las donaciones de sangre con respecto a la presencia de VHC. Existen más de 170 millones de portadores de VHC en el mundo, el 3% de la población, y más de 4 millones en EUV. El VHC se transmite de forma similar al VHB, pero tiene aún más posibilidades de provocar hepatitis crónicas persistentes. Muchos pacientes infectados por el VHC también lo están por el VHB o el VIH. A menudo la hepatitis crónica provoca cirrosis, y en última instancia, carcinoma hepatocelular. Estructura y replicasis 6 en el VHC es el único representante del género Hepacivirus de la familia Flaviviridae. Existen 6 genotipos principales del VHC, dados, y entre cada genotipo y dentro de cada uno existen diferencias genéticas y antigénicas importantes. El VHC tiene un diámetro de 30 a 60 nm, un genoma de ARN de sentido positivo y envoltura. El genoma del VHC, 9.100 nucleótidos, codifica 10 proteínas, incluidas 2 glucoproteínas, el E2. La ARN polimerasa vírica dependiente de ARN suele cometer errores y genera mutaciones en la glucoproteína y en otros genes, lo que da lugar a variabilidad antigénica. Esta variabilidad dificulta en gran medida el desarrollo de una vacuna. El VHC solamente infecta al ser humano y al chimpancé. El VHC se une a muchos receptores de la superficie celular expresa 2 en los hepatocitos y los linfocitos B, lo que también facilita su entrada en la célula. Los receptores incluyen receptores de superficie CDSL, tetraespanina, receptores de clase B tipo I, SRBL, y proteínas de unión estrecha claudina 1 y ocludina. El VHC también se puede revestir con lipoproteínas de baja densidad o muy baja densidad y utilizar el receptor de lipoproteínas para facilitar ser captado por los hepatocitos. El virus se replica de manera semejante a los restantes flavivirus. El virion penetra en el retículo endoplasmático por gemación y permanece en él, por lo que queda asociado a la célula. Las proteínas del VHC inhiben la apoptosis y la acción del IFNA al unirse al receptor del factor D, necrosis tumoral y a la proteína sinasa R. Estas acciones evitan la muerte de la célula hospedadora y favorecen el escape de las protecciones D, hospedador y el establecimiento de una infección persistente. Patogenia. La capacidad del VHC de permanecer asociado a las células y evitar la muerte celular favorece una infección persistente, pero en fases posteriores de la vida acaba provocando una hepatopatía. En los individuos con infección crónica, potencialmente asintomáticos pueden producirse hasta 10-12 partículas al día. La capacidad del virus para eludir la acción de interferón y cambiar su antigenicidad le ayuda a establecer una enfermedad crónica. Las respuestas inmunitarias celulares son necesarias para la curación de la infección, pero también causan daño tisular. Los anticuerpos contra el VHC no confieren protección alguna. Como ocurre con el VHB, una vez establecido, la infección crónica puede reducir la concentración de linfocitos TCDS citotóxicos, lo que impide la resolución de la infección, la extensión de la infiltración linfocitaria, la inflamación, la fibrosis portal y periportal y la necrosis lobulillar. Las biopsias hepáticas se emplea para clasificar la gravedad de la entidad. Se ha sugerido que las citocinas debidas a la inflamación y la continua reparación de hígado y la inducción de la proliferación celular que se produce durante una infección crónica por el VHC constituyen factores predisponentes al desarrollo del CHP. Epidemiología. El VHC se transmite principalmente a través de sangre infectada y por vía sexual. Los adictos a drogas por vía parenteral y los receptores de tatuaje son los que corren mayor riesgo de infección por el VHC. Las técnicas de cribado han permitido la reducción de los niveles de transmisión a través de transfusiones de sangre y trasplantes de órganos, cuadro 556. Casi todos, mayor que 90%, los individuos infectados por VIH que son o han sido consumidores de drogas por vía parenteral están infectados con el VHC. El VHC es especialmente frecuente en el sur de Italia, España, Europa Central, Japón y algunas partes de Oriente Medio. Por ejemplo, cerca de 20% de los donantes de sangre egipcios son positivos al VHC.
La elevada incidencia de infecciones crónicas asintomáticas favorece la diseminación del virus entre la población. Enfermedades clínicas, caso clínico 551. El VHC provoca 3 tipos de enfermedades: FIC 55131, hepatitis aguda con resolución de la infección y recuperación en el 15% de los casos. 2. Infección crónica persistente con posible progresión a enfermedad en una fase más tardía de la vida en el 70% de los pacientes infectados. Y 3. Progresión rápida grave a cirrosis en el 15% de ellos. En el plazo de 1 a 3 semanas tras la transfusión de sangre contaminada por el VHC se puede detectar virimia. La virimia se prolonga a lo largo de un periodo comprendido entre 4 y 6 meses en los individuos con una infección aguda, y más de 10 afios en los que presentan una infección persistente. En su forma aguda, la infección por el VHC es similar a la infección aguda por el VHA y el VHB, pero la reacción inflamatoria es menos intensa y los síntomas suelen ser más ITS. Lo más frecuente, mayor que 70% de los casos, es que la enfermedad inicial sea asintomática, aunque termina por originar una enfermedad crónica persistente. El síntoma predominante es la fatiga crónica. Al menudo, la enfermedad crónica persistente progresa hasta hepatitis activa crónica en el plazo de 10 a 15 años, ya cirrosis, 20% de los casos crónicos, e insuficiencia hepática, 20% de los casos de cirrosis, a los 20 años. El DA-110 hepático inducido por el VHC puede verse exacerbado por el alcohol, ciertos fármacos y otros virus de la hepatitis relacionados con la cirrosis. En el 5% de los pacientes con infección crónica, el VHC promueve el desarrollo de un carcinoma hepatocelular al cabo de 30 años. Epidemiología de los virus de las hepatitis B, C y D. Factores de la enfermedad /víricos. El virus con envoltura es sensible a la DCKC 6N. El VHB es menos sensible a las detergentes que otros virus con envoltura. El virus se disemina durante perfodos asintomáticos. El VHB, 10%, y el VHC, 70%, provocan un cuadro CR6-NICO durante el que pueden diseminarse virus. Transmisi 6N en sangre, semen y secreciones vaginales, VHB, saliva y leche materna, mediante transfusión, pinchazo de aguja, compartir los instrumentos para el consumo de drogas, relaciones sexuales y lactancia materna. ¿Y o bien corre riesgos? Nifios, cuadro moderado a intornáfico con establecimiento de una infección 6NCR6-NICA a adultos. Inicio insidioso de la hepatitis. Individuos infectados por VHB y coinfectados o sobreinfectados por VHD. Aparici 6N brusca de síntomas más graves. Es posible un cuadro fulminante adultos con VHB o VHC. Riesgo elevado de cirrosis y carcinoma hepatocelular primario. Geografía /diagonal estasis 6N virus de distribución 6N mundial. No hay incidencia estacional. Métodos de control: evitar comportamientos de alto riesgo. VHB, vacuna basada en partícula pseudófrica. HBsAg, cribado del suministro de sangre con respecto a VHB y VHC. Un virus de la hepatitis C, VHC. En un caso publicado por Morsica y Cals. Scan J. Infectis 33, 116120, 2001. Una mujer de 35 años fue ingresada con malestar e ictericia. La presencia de aumento de la bilirrubina sérica, 71, 8 mol/1, valores normales menor que 17 mol/1, y aspartato aminotransferasa, ALT, 410 al/1, valores normales menor que 30 al/1, indicaba lesiones hepáticas. La serologfa fue negativa para anticuerpos de las hepatitis A, B y C, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y el VIH1. Sin embargo, se detectaron secuencias de ARN gen 6 mico del VHC mediante el estudio de Reaxis 6N en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa. Las concentraciones de alta alcanzaron el máxima a las 3 semanas del ingreso y se normalizaron en la octava semana. Los genomas de VHC fueron indetectables en la sangre a la octava semana. A la octava semana se detectaba también anticuerpo contra el VHC. Se sospecha que ha sido infectada por su pareja sexual, lo que se confirma 6 mediante el genotipado del virus obtenido de ambos pacientes. La confirmación 6N se consigue 6 mediante el análisis parcial de secuencias del gene 2 de las dos virus aislados. La divergencia genética del 5% detectada entre ambos virus fue inferior al 20% de divergencia que se esperarla en cepas no relacionadas. Antes del análisis, la pareja de la paciente no sabía que tenía una infección 6NCR6-NICA para VHC. El VHC causa infecciones CR6-NICA e inaparentes, incluso con más frecuencia que el VHB, que también se transmite por vía sexual y parenteral. La transmisión 6N inaparente del virus, como sucedí 6 en este caso, fomenta la diseminación 6N del virus.
Los análisis moleculares demuestran la inestabilidad genética del genoma del VHC, un mecanismo posible que facilita la infección 6NCR6-NICA porque modifica su aspecto antlenco y le ayuda a evitar la respuesta inmunitaria. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico y la detección de la infección por el VHC se basa en la identificación mediante ELISA de anticuerpos anti-VHC o bien en la detección de ARN genornico. La seroconversión se produce en el plazo de 7 a 31 semanas de la infección. La prueba de ELISA se utiliza para cribar la sangre de donantes sanos. En cuanto al VIH, los resultados se confirman por medio de pruebas de Western blot. Los anticuerpos no siempre se pueden detectar en las personas vidérmicas, inmunodeprimidas o sometidas a hemodiálisis. La detección del genoma y la cuantificación mediante RT-PCR, el estudio de ADN de cadena ramificada y otras técnicas relacionadas son el método de referencia para confirmar el diagnóstico de la infección por el VHC y para valorar el éxito de tratamiento farmacológico antiviral. Los estudios genéticos son menos específicos de cepa y pueden detectar el ARN de VHC en personas seronegativas. Tratamiento, prevención 6N y control. Hasta 2011, los únicos tratamientos disponibles para el VHC eran el IFNA recombinante o interferón pegilado, tratado con polietilenglicol con el fin de ampliar su vida biológica, en monoterapia o en combinación con ribavirina. A partir de esa fecha, se aprobó el uso de 2 inhibidores de proteasas específicos de virus, boceprevir y telaprevir, y más recientemente el edipasvir. También se dispone de un inhibidor de la polimerasa, sofosbuvir. Se están desarrollando otros fármacos antivirales y asociaciones farmacológicas sin interferen. Al igual que en el caso de VIH, la asociación de estos inhibidores específicos contra el VHC al protocolo antiviral anterior es importante para limitar la aparición de resistencias a los fármacos. Y ha supuesto una diferencia significativa en la eficacia terapéutica, con una disminución en los efectos adversos de tratamiento. Las precauciones para evitar la transmisión de VHC son similares a las que se deben tener en cuenta para el VHB y otros PAT6 llenos, transmitidos por la sangre. Se deben realizar cribados para el VHC en la sangre y en los donantes de 6 ganos. Los pacientes con VHC no deben compartir utensilios empleados para el cuidado personal ni jeringuillas que puedan estar contaminadas con sangre y deben mantener relaciones sexuales seguras. Se debe limitar la ingesta de alcohol debido a que empeora el DA-110 causado por el VHC. Virus de la hepatitis G. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico y la detección de la infección por el VHC se basa en la identificación mediante ELISA de anticuerpos anti-VHC o bien en la detección de ARN genornico. La seroconversión se produce en el plazo de 7 a 31 semanas de la infección. La prueba de ELISA se utiliza para cribar la sangre de donantes sanos. En cuanto al VIH, los resultados se confirman por medio de pruebas de Western blot. Los anticuerpos no siempre se pueden detectar en las personas vidérmicas, inmunodeprimidas o sometidas a hemodiálisis. La detección del genoma y la cuantificación mediante RT-PCR, el estudio de ADN de cadena ramificada y otras técnicas relacionadas son el método de referencia para confirmar el diagnóstico de la infección por el VHC y para valorar el éxito de tratamiento farmacológico antiviral. Los estudios genéticos son menos específicos de cepa y pueden detectar el ARN de VHC en personas seronegativas. Tratamiento, prevención 6N y control. Hasta 2011, los únicos tratamientos disponibles para el VHC eran el IFNA recombinante o interferón pegilado, tratado con polietilenglicol con el fin de ampliar su vida biológica, en monoterapia o en combinación con ribavirina. A partir de esa fecha, se aprobó el uso de 2 inhibidores de proteasas específicos de virus, boceprevir y telaprevir, y más recientemente el edipasvir. También se dispone de un inhibidor de la polimerasa, sofosbuvir. Se están desarrollando otros fármacos antivirales y asociaciones farmacológicas sin interferen. Al igual que en el caso de VIH, la asociación de estos inhibidores específicos contra el VHC al protocolo antiviral anterior es importante para limitar la aparición de resistencias a los fármacos. Y ha supuesto una diferencia significativa en la eficacia terapéutica, con una disminución en los efectos adversos de tratamiento. Las precauciones para evitar la transmisión de VHC son similares a las que se deben tener en cuenta para el VHB y otros PAT6 llenos, transmitidos por la sangre. Se deben realizar cribados para el VHC en la sangre y en los donantes de 6 ganos.
Los pacientes con VHC no deben compartir utensilios empleados para el cuidado personal ni jeringuillas que puedan estar contaminadas con sangre y deben mantener relaciones sexuales seguras. Se debe limitar la ingesta de alcohol debido a que empeora el DA-110 causado por el VHC. Virus de la hepatitis G. DIAN 6 estico de laboratorio. El diagnóstico y la detección de la infección por el VHC se va. El VHG, también conocido como virus VGC-VBGC, presenta numerosas similitudes con el VHC. El VHG es un flavivirus, se transmite a través de la sangre y suele provocar hepatitis crónica. El VHG se identifica mediante la detección de su genoma por RT-PCR u otros métodos de detección 6N de ARN. Virus de la hepatitis D. Aproximadamente 15 millones de personas en todo el mundo están infectadas por el VHD, agente delta, y este virus es el responsible de 40% de las hepatitis fulminantes. El VHD es único debido a que utiliza el VHB y las proteínas de las células diana para replicarse y sintetizar sus propias proteínas. Se trata de un parásite vírico, lo que demuestra que, hasta las pulgas tienen pulgas. El HBsAg es esencial para el empaquetamiento del virus. El agente delta se parece a los agentes satélites de los virus de las plantas y a los viroides por su tamaño, estructura gen 6 mica y dependencia de un virus auxiliar para replicarse, FIC5514. Estructura y replicasis 6N. El genoma de ARN del VHD es muy pequeño, aproximadamente 1.700 nucleócidos, y, a diferencia de otros virus, la molécula es monocatenaria, circular y en forma de base 6N debido a su extenso emparejamiento de bases. El virus 6N tiene aproximadamente el mismo ternano que el virus 6ND. VHB, 35 a 37 nm de diarnetro. El genoma está rodeado por el core del antígeno delta, el cual se recubre, a su vez, de una envoltura que contiene HBsAg. Epidemiología. El agente delta infecta a los niños y adultos que presentan una infección 6N subyacente por el VHB, V4556, y los individuos con una infección 6N persistente simultánea con VHB y VHD constituyen una fuente de virus. El agente tiene una distribución 6N mundial, infecta a alrededor de 5% de los 3x18 portadores de VHB y es endémico en el sur de Italia, la cuenca arnazónica, algunas regiones. Virus de la hepatitis E. Cuadro 55 a 7. Estructura y replicasis 6N. El genoma de ARN del VHD es muy pequeño, aproximadamente 1.700 nucleócidos, y, a diferencia de otros virus, la molécula es monocatenaria, circular y en forma de base 6N debido a su extenso emparejamiento de bases. El virus 6N tiene aproximadamente el mismo ternano que el virus 6ND. VHB, 35 a 37 nm de diarnetro. El genoma está rodeado por el core del antígeno delta, el cual se recubre, a su vez, de una envoltura que contiene HBsAg. Antígeno delta aparece de dos formas, una pequeña, 24 kDa, y una grande, 27 kDa. Predomina la más pequeña. El agente delta se une a los hepatocitos y es internalizado en estos de manera semejante al VHB como consecuencia de la presencia de HBsAg en su envoltura. Los procesos de transcripción y replicación de genoma de VHD son poco frecuentes. La ARN polimerasa 2 de la célula hospedadora crea una copia de ARN para replicar el genoma. Después el genoma formará una estructura de ARN denominada ribosima, la cual extiende la molécula circular de ARN para producir un ARNM para el antígeno pequeño de agente delta. Durante la infección 6N, el gen de antígeno delta experimentará mutaciones por efecto de una enzima celular, adenosina desaminasa activada por el ARN bicatenario, permitiendo la producción de antígeno delta grande. La producción 6N de este antígeno limita la replicación de virus, aunque también favorece la asociación 6N de genoma a HBsAg para formar un variant. Ya continúa si 6N el virus abandona la célula. 560 microbiología médica. Patogenia.
El agente delta únicamente se puede replicar y provocar enfermedades en individuos con infecciones activas por el VHV. Puesto que los dos agentes se transmiten a través de las mismas vías, un individuo se puede infectar simultáneamente, coinfectar, con el VHV y el agente delta. Asimismo, una persona aquejada de una infección crónica por el VHV puede experimentar una sobreinfección por el agente delta. En los portadores de VHV sobreinfectados por el VHD tiene lugar una evolución más rápida y grave que en los individuos coinfectados por ambos patógenos, puesto que durante la coinfección el VHV tiene que establecer primero su infección antes de que el VHD se pueda replicar, FIC5515, mientras que el agente delta se puede replicar inmediatamente en la sobreinfección de un individuo infectado previamente por el VHV. La replicasis 6N de agente delta provoca citotoxicidad y lesiones hepáticas, con frecuencia, en los portadores de VHBs esta. Blese una infección persistente por el agente delta. A pesar de la elaborasis 6N de anticuerpos contra el agente delta, la protexis 6N reside en los anticuerpos generados contra el HBsAg, bien sea por infeccis 6N o vacunasis 6N, ya que se trata de antígeno externo y la proteína de unión vírica de VHD. A diferencia de la enfermedad por el VHB, las lesiones hepáticas aparecen como consecuencia de un efecto citopatológico directo de agente delta combinado con la inmunopatología subyacente de la enfermedad asociada al VHB. Incubasis 6N sobre infección. Infexis 6NC. Epidemiología. El agente delta infecta a los nifios y adultos que presentan una infexis 6N subyacente por el VHB, V4556, y los individuos con una infexis 6N persistente simultánea con VHB y VHD constituyen una fuente de virus. El agente tiene una distribución 6N mundial, infecta a alrededor de 5% de los 3x18 portadores de VHB y Sendernico en el sur de Italia, la cuenca arnazónica, algunas regiones de África y Oriente Medio. Entre drogadictos de América del Norte y Europa Occidental normalmente se producen epidemias asociadas al VHD. Este virus se transmite a través de las mismas vías que el VHB y los grupos de riesgo de infexis 6N son los mismos. Los de máxima riesgo son los drogodependientes por vía intravenosa, los hemofílicos y otros pacientes receptores de hemoderivados. El cribado de suministro de sangre ha reducido el riesgo en este último grupo. Cátulo 55 Virus de las hepatitis 559. Tratamiento. Enfermedades clínicas, cuadro 55-7. El agente delta incrementa la gravedad de las infecciones producidas por el VHB. Es mucho más probable que la hepatitis fulminante se produzca en individuos infectados por el agente delta queen, los infectados por los restantes virus de la hepatitis. Esta forma muy grave de hepatitis origina alteraciones de la función 6N cerebral, encefalopatía hepática, ictericia amplia y necrosis hepática masiva, la cual es mortal en el 80% de los casos. En los individuos con una infexis 6N crónica por el VHB puede producirse una infexis 6N, CR6-NICA por el agente delta. El VHI, NAMB, la E significa entérico o epidémico. DIAN 6 estico de laboratorio. El único método existente para determinar la presencia de agente se basa en la detexis 6ND. Genoma de ARN, el antígeno delta o anticuerpos contra el VHD, para lo que se dispone de métodos de ELISA y radioinmunoanálisis. El antígeno delta se puede detectar en la sangre durante la fase aguda de la enfermedad en una muestra de suero tratada con detergente. Las técnicas de RT-PCR se emplean para detectar el genoma de virus 6N en la sangre. Hepatitis A. Un hombre de 37 años presenta fiebre, escalofríos, cefalea y fatiga 4 semanas después de comer en un local de comida rápida durante las 2 días siguientes. Desarrolla anorexia, V6 mitos y dolor en el hipocondrio derecho seguidos de ictericia, orina oscura y espaldas que se mantuvieron a lo largo de un periodo de 12 días. A continuación 6N se observa 6 una disminución 6N de la sintomatología hepatitis B. Un adicto a drogas parfa intravenosa de 27 años presenta 6 síntomas de hepatitis 2 meses después de utilizar una jeringuilla no esterilizada hepatitis B y D. Otro adicto a drogas parfa intravenosa presenta 6 síntomas de hepatitis, alterasis 6N de la capacidad mental y necrosis hepática masiva. Posteriormente fallecí 6 hepatitis C. Se detecta 6 elevasis 6N de las enzimas hepáticas en un sujeto durante una explorasis 6N física. El análisis de inmunoabsorcis 6N ligada a enzimas detect 6 la presencia del VHC en la sangre del paciente. 10. Años después, el individuo desarrolla 6 cirrosis e insuficiencia hepática.
por lo que hubo de someterse a un trasplante Bepanco. Tratamiento. Prevenci 6N y control. No existe ningún tratamiento específico conocido para la hepatitis por el VHD, puesto que el agente delta depende de VHB para replicarse, y se transmite a través de las mismas vías. La prevención de la infección 6N por el VHB previene la infección 6N por el VHD. La vacunación 6N con la vacuna contra el VHB confiere protección 6N contra las infecciones por deltavirus. Si una persona ya ha adquirido el VHB, se puede evitar la infección 6N por el agente delta al interrumpir el consumo de drogas por vía intravenosa y evitar los hemoderivados que contengan VHD. DIAN 6 estico de laboratorio. El único método existente para virus de la hepatitis E. Cuadro 55A7 resúmenes clínicos. El VHI, NAMB, la E significa entérico o epidémico y se transmite predominantemente por vía fecal oral, especialmente en aguas contaminadas, V cuadro 553. El VHE es peculiar, pero se parece a los calicivirus por su tamaño o 27 a 34 nm, su genoma. ARN y estructura con una cápside desnuda. A pesar de que el VHE se encuentra por todo el mundo, es más problemático en los países en vías de desarrollo. Se han descrito epidemias en India, Pakistán, Nepal, Birmania, Norte de África y México. Los síntomas y la evolución 6N de la enfermedad asociada a la infección 6N por el VHE son similares a los de la enfermedad producida por el VHA, solamente provoca un cuadro agudo. Sin embargo, los síntomas asociados al VHE pueden aparecer en una fase más tardía que los del cuadro característico de la infección 6N por VHA. La tasa de mortalidad relacionada con la enfermedad por el VHE oscila entre el 1 y el 2%, aproximadamente 10 veces más que la debida a la enfermedad causada por el VHA. La infección 6N por el VHE es especialmente grave en las mujeres embarazadas. Tasa de mortalidad aproximada del 20%.